Gracias, Esteban, y amén a tu oración, me sumo a ella. Y en el día de hoy nos toca el capítulo 10 de esta serie que hemos decidido llamar El Rey Carpintero, esta serie que nos está llevando a través del libro de Mateo y que, como dije recién, hoy nos toca el capítulo 10. Así que, para empezar a ver lo que es titulado La Orden del Rey, el mensaje de Jesús, les pido si pueden abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 34. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Y el hecho de que abramos nuestras Biblias en el capítulo 34 de Ezequiel no es un capricho, no es que querramos extendernos y hacer tiempo, sino porque cuando veamos el capítulo 10 de Mateo, que va a tratar el mensaje de Jesús, me pareció oportuno e interesante que entendamos la motivación de Jesús y el contexto en el que esa motivación se da, sobre la cual luego viene su mensaje. Así que si ya tienen todos el capítulo 34 de Ezequiel, les voy a pedir que me acompañen leyendo. Dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, y la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Y no fortalecisteis a los débiles, ni cuidasteis a la enferma. No vendasteis a la peniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada. Tampoco buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien pregunte por ellas. Versículo 7. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y las haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Trasladémonos ahora a Mateo, capítulo 9. Y hoy nos toca el capítulo 10, pero vamos a leer la última parte del capítulo 9, versículo 35, que dice: Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el versículo 35 es un resumen de todo lo que ha estado relatando y describiendo Mateo en los capítulos anteriores. Es lo que hemos estado viendo los domingos. Si ustedes me acompañan unos capítulos apenas antes, en el capítulo 24, versículo 23, vamos a encontrar que dice Mateo que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir que el capítulo 10 que vamos a empezar a ver está completamente conectado, completamente enlazado con lo que Mateo viene relatando. Y Mateo va a decir en el capítulo 5, 6 y 7 el mensaje de Jesús, la palabra de Jesús, con qué autoridad Jesús enseñaba su palabra.
Y en el capítulo 8 y 9 vemos las obras de Jesús. Vemos algunos milagros y algunas acciones de Jesús. Y hasta este momento uno puede ver a Jesús y de maravillarse de su obra, maravillarse de su autoridad. Y vamos a ver que el foco del relato ligeramente va a transitar de Jesús hacia el mensaje de Jesús y hacia cómo los discípulos de Jesús lo van a llevar. El versículo 36 nos va a mostrar la motivación del mensaje de Jesús. Nos comenta Mateo que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Mateo constantemente hace relación al Antiguo Testamento. Y nos enseña que Jesús, al recorrer las ciudades y ver al pueblo de Israel, es movido por una compasión tan profunda, es movido por un amor que busca alcanzarlos, que busca llegar a esas ovejas y siente compasión por ellas. Y esa compasión es movida porque las ve desamparadas, las ve frágiles, las ve perdidas, las ve cargadas y las ve dispersas. Jesús ve a las ovejas del pueblo de Israel enmarañadas en religión, enmarañadas en la cultura, cargadas de normas y de legalismos, y siente compasión por ellas, porque son ovejas que no tienen pastor. Y la alusión a que no tienen pastor es justamente tomada del capítulo de Ezequiel, en donde da a entender que las ovejas, al estar frágiles, al estar solas, al estar dispersas, son presas de aquellos que quieren golpearlas y de aquellos que quieren hacerle daño. Y Él es movido a compasión por ellas. Y la motivación del mensaje de Jesús nos va a dejar una enseñanza y está en los siguientes 2 versículos. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y acá lo que el Señor Jesús estaba queriendo decir es: el panorama en el cual mi mensaje es insertado en el mundo es un panorama en el cual hay extremadamente muchas ovejas perdidas y hay extremadamente pocos obreros trabajando en la obra. El panorama en el que entra la palabra del reino es donde hay muchas ovejas perdidas y pocos obreros en la obra. Y Jesús llama la atención al pedirle a sus discípulos, no les dice a ver quién está dispuesto a ir, no les dice quién tiene un plan, no les dice quién tiene dinero para alcanzar las ovejas. Simplemente les dice: rogad al Señor de la obra que envíe obreros a su obra. Antes de dar el mensaje, lo que el Señor está queriendo decir es que la obra es del Señor, las ovejas son del Señor, el mensaje es del Señor, las herramientas y los dones son dados por el Señor, la salvación de las ovejas es efectuada por el Señor y la gloria de ello es del Señor. ¿Qué espacio queda para los discípulos? Rogad, pues, que el Señor envíe obreros a la obra. Muchas veces nosotros como cristianos solemos confundir estas palabras porque son de esas paradojas que tiene el reino de los cielos, que son tan simples, pero son tan complejas para nuestra humanidad de llevarlas a cabo. Y muchas veces nosotros queremos tener iniciativas y queremos tener acciones y queremos tener planes, y el Señor lo que nos dice es: oren para que yo envíe obreros y estén dispuestos a ir si los llamo. Muchas veces avanzamos imponiendo planes al Señor antes de orar para que Él confirme nuestros planes en su obra. Y entonces, una vez que Jesús les deja claro cuál es el panorama y cuál es
la motivación del mensaje, vamos a entrar en el capítulo 10, que va a hablar sobre cuál es el contenido del mensaje, cuál es la reacción del mensaje y cuáles son las consecuencias del mensaje. Vamos al capítulo 10. Versículo 1. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles eran: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, el mensaje de Jesús tiene 4 características distintivas. La primera característica la encontramos en el versículo 1. Dice que llamando a los 12, les dio autoridad. Es interesante que Jesús no es contado entre los 12. Él es el dueño de la obra y Él es el mensaje que van a compartir. Él no es parte de los que van a ir. Esos son sus discípulos. Y a los discípulos la primera nota distintiva es que les da autoridad. Muchas veces nosotros, los discípulos posteriores, solemos errar directamente en este punto, porque entendemos la misión, encomendamos a alguien, le damos las tareas a realizar y cuando esa persona va y hace el mandato que se le dio y eso genera repercusiones frente a otros cristianos o frente a la sociedad o vecinos y esa gente viene de nuevo a nosotros o a la iglesia, muchas veces lo que hacemos es decir: nosotros no le dijimos eso, no tenemos nada que ver, las instrucciones que le dimos no fueran esas. Y quizás lavándonos un poco las manos en una pileta al costado, no nos damos cuenta que hacemos un daño a esa persona y dejamos sin efecto un ministerio o una acción. Sin embargo, Jesús, cuando los encomienda, les da autoridad diciendo: lo que ustedes hagan dentro de lo que yo les pido y en obediencia a lo que yo les pido, va a ser como si yo mismo lo estuviera haciendo. Va a ser como si fueran mis brazos, van a ser mi palabra, van a ser una extensión de lo que yo hago. Y en tanto en cuanto hagan lo que yo les digo, en mi nombre y en mi autoridad lo hacen. Y yo respaldo lo que ustedes hagan. Jesús no los estaba dejando solos. Jesús los estaba encomendando, les estaba dando un mandato con autoridad. Responsabilidad con autoridad. Lo hacen en mi nombre. Segundo punto. El mensaje de Jesús tiene otro carácter distintivo y es el contenido del mensaje. Noten el versículo 7 que dice: y yendo predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Esto guarda tremenda similitud con lo que Jesús mismo estaba haciendo. En el versículo 23 del capítulo 4, Jesús predicaba ¿qué? El reino de los cielos, la venida del reino de los cielos. Y lo que Él les pide a los discípulos, el contenido del mensaje es: anuncien el reino de los cielos. De esta manera que el mensaje de Jesús no es otra cosa que lo que Él hizo. No hay que agregar una palabra, no hay que interpretar la palabra, no hay que eliminar la palabra, es simplemente hacer lo que Él hizo, el mensaje de Él. El tercer rasgo distintivo del mensaje de Jesús lo encontramos también en el versículo 1, que dice: les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
el ámbito en el que tenían que operar los discípulos era tanto el ámbito espiritual de la persona como el ámbito corporal de la persona. Ellos tenían autoridad para operar en lo espiritual diciendo que podían echar cualquier espíritu inmundo y también tenían autoridad en lo corporal para sanar cualquier enfermedad. Y nuevamente esto tiene tremenda actualidad el día de hoy cuando hay muchas iglesias que priorizan la acción social y priorizan el atender necesidades corporales, relegando a segundo plano las necesidades espirituales. Y muchas veces también nos hemos encontrado a la inversa con iglesias en donde simplemente nos enfocamos en lo espiritual y no nos damos cuenta que una persona que tiene hambre o frío no va a escuchar del amor de Jesús si primero no come o si primero no recibe calor y amor. El mensaje de Jesús entonces era un mensaje que tenía autoridad, que tenía contenido, que tenía un ámbito en el cual operaba y que tenía un destino. En el versículo 6 les dice, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuevamente, connotación con la profecía de Ezequiel. La gracia del Señor es abundante. Y el mensaje de Jesús primero va dirigido a la casa de Israel para que no quede excusa alguna, que no quede justificativo alguno de que la gracia de Dios primero fue el pueblo escogido. Nuevamente, el mensaje de Jesús es un mensaje que es del Señor, porque la obra es del Señor, el mandato es del Señor, los obreros son enviados por disposición del Señor y son dirigidos conforme a la voluntad del Señor. Y vamos a ver que los discípulos son enviados sin oro, sin comida, sin túnicas, sin 2 túnicas, sin zapatos, sencillos, bajo la soberanía y provisión de aquel quien les encomendó el mensaje. Y cuando estos discípulos llevan ese mensaje, nos encontramos en el versículo 16 con la reacción del mensaje. Y vamos a leer, me parece ilustrativo y el tiempo nos acompaña, del versículo 16 al versículo 25. He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres, porque ellos les van a entregar a los concilios y en las sinagogas los van a azotar. Y ante los gobernadores y reyes van a ser llevados por causa mía, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué van a hablar en aquella hora, ya que les va a ser dado palabra para hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en los cielos. Y el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los van a hacer morir. Y van a ser aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Cuando los persigan, en esta ciudad váyanse a la otra, porque de cierto les digo que no van a acabar de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor, porque si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más los van a llamar a los hijos de su casa? Un pasaje que tiene una profunda actualidad del día de hoy, en una sociedad en donde el relativismo está tan arraigado en ella, en donde se cree que no hay verdades absolutas, donde todas las creencias son relativas, en donde ninguna es más predominante que la otra, y en una sociedad tan subjetivista en donde mi verdad es tan respetable como la tuya,
y nadie tiene derecho a imponer una opinión sobre el otro, y en la cual un mensaje que predica que hay una verdad y un mensaje que predica que hay comportamientos que tienen que ser evitados, que hay comportamientos que tienen que ser rendidos, que hay comportamientos que tienen que ser incorporados. Una sociedad que escucha eso fácilmente va a tildar de extremistas, fundamentalistas, fascistas y tantos otros nombres de rechazo. Y es que el mensaje cuando llega al mundo produce rechazo. El mensaje produce división en el mundo y el mensaje produce condenación en el mundo. El mundo reacciona hostilmente al mensaje de Jesús por su propia naturaleza. Porque la palabra de Jesús no es otra cosa que reconciliar lo perdido, lo hundido, lo fracasado con aquel que da vida. Y el mundo odia eso. El mundo odia exponer sus obras a la luz. Lo dice la Biblia. Y entonces, cuando vamos a ver la reacción del mundo, hay dos cosas que enseña el pasaje. Voy a invertirlas en orden. La primera es que el mundo reacciona hostilmente al mensaje de Jesús. No podemos esperar paz de aquellos que se declaran enemigos del mensaje de Jesús. Y esto lo dice claramente nuestro Señor cuando dice: aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Es claro. El primer elemento que nos puede dar alguna consideración es: ¿por qué nos envía como ovejas en medio de lobos si Él nos da autoridad? Porque lo acabamos de ver. El mensaje, una de las características es que los discípulos fueron enviados en autoridad. La cuestión es que Jesús está diciendo: yo los envío como yo mismo fui. ¿Se acuerdan Isaías, capítulo 53? ¿Quién fue un cordero manso llevado al matadero? De la misma forma que Jesús fue al mundo, Él envía a los discípulos hacia el mundo, a un mundo hostil, a un mundo que no los reconoce. Y el segundo elemento es: ¿en qué forma se tienen que comportar los discípulos al llevar ese mensaje? Les pido que lean conmigo el versículo 16. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor lo que estaba queriendo decir es: ustedes van a ir como ovejas en medio de una selva, en medio de un lugar hostil. Y la referencia a la oveja no resalta la poca inteligencia de la oveja o no resalta el contenido básico de la oveja. Lo que el Señor está queriendo decir es que nos envía vulnerables frente al mundo. Y es que al llevar el mensaje de Jesús, los discípulos no eran invulnerables, los discípulos no tenían garantizado que no iban a ser dañados, no tenían garantizado que no iban a ser perseguidos, sino que tenían garantizado justamente todo lo contrario. El Señor les estaba diciendo que es su mensaje, es su autoridad, es su mandato, y que en su soberanía Él puede cerrar las bocas de esos lobos. Pero que si leemos el pasaje, tenemos que ser conscientes que vamos como ovejas vulnerables en medio de lobos. Y aquí viene lo que Él agrega y dice: sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes, sean sabios, sean cautelosos sobre cómo van al mundo. No generen persecución innecesaria, no generen hostilidad innecesaria.
Porque así como la serpiente sabe dónde hay peligro y se va, así sepan ustedes no generar hostilidad innecesariamente. Porque van a ir como ovejas en medio de lobos, sean también sencillos como palomas, sean irreprensibles, simples. No den lugar a cuestionamientos sin sentido. No den lugar a que los acusen ilegítimamente, porque van a un mundo hostil. El mensaje cuando llega al mundo produce hostilidad. Y la consecuencia del mensaje es lo que vamos a ver en la última porción del versículo 26 al 33. Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, y no hay nada oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que les digo al oído, proclámenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Tengan más bien miedo a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden acaso 2 pájaros por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que muchos pájaros. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús agrega una última cosa sobre las consecuencias del mensaje. Él dice, el mundo va a ser hostil y ustedes van a ir vulnerables al mundo. Yo los envío y yo voy a estar con ustedes. Ahora, el mensaje que tienen que dar, denlo en la luz. Y lo que les digo al oído, proclámenlo desde las azoteas. El mensaje que van a llevar, díganlo con claridad y díganlo abiertamente. No hablen en confusión, no hablen en forma críptica lo que yo les digo, y no lo digan en voz baja. Ese mensaje tiene que resonar claro y abiertamente a la casa de Israel, a Samaria y al resto del mundo. Y la reacción del mundo es tan fuerte que el Señor nos dice 3 veces que no temamos. Lo va a decir en el versículo 26, en el versículo 28 y en el versículo 31. Aquellos que llevan el mensaje del Señor no tienen que tener miedo. El Señor hace referencia en el versículo 26 a aquellos que los llaman a él Belcebú. Entonces dice, si a mí me han tratado así y ustedes no son más que el maestro, no esperen otra cosa de este mundo. Pero sin embargo no teman y no teman. Porque el daño que puede venir del mundo, la persecución que puede venir del mundo, el rechazo que puede venir del mundo por mi causa, no es una sorpresa, no es algo que no estaba planificado, no es algo que toma de casualidad a Dios, y ciertamente no es porque Dios los abandonó. La reacción del mundo tiene como consecuencia que el Señor se preocupa por sus hijos. ¿No se venden 2 pájaros por un cuarto? Aún así ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Todos tus cabellos están contados. Y te digo que ustedes valen mucho más que muchos pájaros. Cualquier respuesta que pueda recibir el discípulo por parte de la reacción del mundo nunca va a superar
a la gracia en la soberanía de Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo, así como me trataron a mí, los van a tratar a ustedes, pero sepan que no deben de tener miedo, porque yo estoy con ustedes, mi Padre está con ustedes. Y cualquier cosa que el mundo les puede hacer, seguramente vuestro Padre lo está permitiendo en su amor y su gracia. No le teman al que puede hacerle daño, témanle a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Por tanto, si van con mi mensaje, van en mi nombre, van en mi autoridad y van a obrar lo que yo les digo, esperen esa reacción, pero sepan y no tengan miedo que yo estoy con ustedes. Simplemente para cerrar, solamente 2 notas del capítulo que acabamos de ver. La primera, y es siempre una nota de gracia, que cuando veo a los apóstoles enviados, expresamente se hace énfasis en Judas Iscariote, el que también lo entregó. Y vemos la gracia del Señor confiando en aquel que él ya sabía que lo iba a abandonar. Y lo envió, y lo encomendó, y le dio autoridad. Nunca lo trató distinto que al resto. Y entre ellos también estaba Pedro, que fallándole igualmente, cambió su corazón para el Señor. Y lo que veo es que si alguno de nosotros que estamos acá todavía no se reconcilió con el Señor, todavía no lo confesó al Señor en su corazón, el Señor dice que Él no lo va a confesar delante del Padre. Por tanto, si alguno de nosotros lo confiesa delante de los hombres, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Y es un llamado al cambio, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a estar dispuesto a ser enviado y recibir ese mensaje. Y la segunda nota es que muchas veces yo me veo más en el capítulo, al comienzo del capítulo 10 y final del capítulo 9 que al final del capítulo 10. Es decir, no me veo, cuando me analizo más, sufriendo persecución o sufriendo división o sufriendo daño por el mensaje, sino me encuentro queriendo agregar palabras al mensaje. Me encuentro concentrándome más en lo espiritual de una persona que en sus necesidades corporales, como acompañamiento, escucharlo, proveerle otras cosas. Me encuentro muchas veces yendo donde el Señor no me pide. Me encuentro otras veces llevando un mensaje que el Señor no me da. Y creo que muchas veces, antes que el mundo exprese hostilidad al mensaje, nosotros demostramos obstáculos al mensaje. Y la pregunta es, ¿en qué punto estamos nosotros respecto a lo que el Señor nos pide? ¿Estamos yendo sin que nos mande? ¿Estamos sentados cuando nos pide que vayamos? ¿Estamos siendo intimidados cuando nos pide que no tengamos miedo? ¿Estamos siendo acobardados por el rechazo del mundo? Y la palabra confronta a la iglesia y confronta a aquellos que son responsables, y entre los cuales estoy yo, al decir, ¿has fortalecido a los débiles? ¿Curaste al enfermo? ¿Restauraste al quebrantado? ¿Trajiste al redil al que estaba perdido? ¿Buscaste al que estaba descarriado? ¿Qué tipo de pastores somos? ¿Qué tipo de luz somos?
qué tipo de discípulos somos. El Señor pregunta a nuestro corazón. Cuando le encomendó a un pueblo, el pueblo no lo hizo y Él fue. Ahora no hay plan B. Nunca hubo plan B. Pero el Señor nos deja su mensaje, nos deja su llamado y nos dice, ¿qué vas a hacer con Él? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta para nuestro Señor? Yo les pido que podamos reflexionar sobre esto. Como dije, no tener miedo frente a la sociedad, frente a los proabortistas, a los feministas, a aquellos fundamentalistas, porque el mensaje es mayor que todos ellos. Y no volverse atrás. ¿Oramos? Señor Dios nuestro, gracias porque no tenemos que agregar nada a tu palabra. Y gracias porque cuando vos sentiste esa compasión por las ovejas sin pastor, fuiste a buscar a la oveja perdida, fuiste a restaurar a la oveja quebrantada, fuiste a sanar a la oveja enferma. Señor, fuiste a amar a la oveja que estaba sola. Y entre ellos estábamos nosotros, Señor. Cuánto amor, cuánta gracia. Señor, porque no te importó que otros no fueran, para que vos mismo fueras y vos mismo nos mostraras qué hacer y cómo hacerlo. Señor, ayúdanos a poder ser entendidos en tu obra. Ayúdanos a poder ser hacedores de tu obra, Señor, en tu autoridad, en tu nombre, conforme a lo que vos dispongas, Padre. Ayúdanos a escucharte antes de actuar, a preguntarte antes de imponer, Señor. Ayúdanos a entender que el mundo no te ama, que el mundo rechaza lo que vos sos y que siempre haya en nuestro corazón un amor incondicional, que siempre haya un sentir de rendirnos y como cantábamos, Señor, de que todos los días proclamemos tu amor y tu gran bondad, que seamos sal, que seamos luz. Y que si viene dolor, si viene persecución, si viene hostilidad, si viene rechazo, que no haya temor en nuestro corazón, sino confianza que vos nos provees y vos nos guardás. Señor, qué gran responsabilidad y qué gran mensaje, qué valioso mensaje nos dejaste a cargo. Ayúdanos a ser dignos de portar tu estandarte, ayúdanos a ser dignos de llevar tu causa en esta tierra mientras nos des aliento de vida, Señor, para que las piedras no tengan que hablar. Señor, gracias porque tan gran comisión la pusiste también en nuestras manos. Te pido que como iglesia obremos y avancemos, Señor, en lo que nos has pedido. Y gracias por tu palabra, porque es sanidad, es reconciliación, es vida para nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque vos hiciste todo esto posible en nosotros. En tu nombre amado. Amén.